Baruch hu Adonai havorach. Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Tipo de trabajo es el que puede hacer un animal y cuál no puede hacer el animal en Shabbat. Todo animal de carga no se puede poner a llevar carga en Shabbat, ni para labrar la tierra, ni para arar, ni para nada de eso. Pero sí pueden disponerse para llevar a una persona. No hay ningún problema. No se está quebrantando la Torah. Para nada. Absolutamente para nada. Todo lo contrario. Vuelvo y les digo. ¿Qué tal yo, una persona con una discapacidad, pudiendo tener un asno para subirme en él y desplazarme al Shabbat, al lugar donde lo voy a celebrar, o si quiero ir al templo y estar allá, me toca irme arrastrando? Porque supuestamente no puedo subirme en un asno en Shabbat. Es mentira. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Lo que no puedo es excederme de lo que dice la palabra que yo debo andar para llegar a ese lugar. Eso sí, no lo puedo hacer. Pero montarme en un día de reposo, en un animal de carga para mi desplazamiento, sí puedo hacerlo. O sea, vuelvo y les repito, ese 10 de Aviv que entró nuestro Mashiach, Yahoshua, en un pollino hijo de asna, sí pudo haber sido Shabbat. Continuemos. Shemot 12:4. Excepto si la familia es muy pequeña, para un cordero entero, entonces él y su vecino del lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas comiéndolo. Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo pueden escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, o sea, el 14 de abril, a las 21 horas. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre atardeceres, como dice la palabra. Lo matará entre atardeceres. Vamos a leer nuevamente esos dos pasukim, el 5 y el 6. Dice: tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo pueden escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Puede ser cordero, puede ser carnero. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces ¿qué día? El 14 de abril. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre atardeceres. Ahora vamos a ver algo bien especial acá que me parecía hermoso, y es entender lo siguiente. Dice: tu animal tiene que ser sin defecto. Me habla de la preparación para Pesaj. Cuando yo hablo de preparación para celebrar Pesaj, ¿de qué hablo? De la disposición de mi corazón. O sea, ¿de qué hablo? De que me estoy preparando y le estoy pidiendo al Creador que circuncide mi corazón para celebrar Pesaj. Voy a añadir algo más. La circuncisión de corazón, o el Brit Lev, como le escribí yo acá, no sé si está bien, no sé si está mal, me disculpan, me perdonan, pero la referencia es circuncisión de corazón. Es un proceso que dura toda la vida, hasta cuando el Creador me llame a su presencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el Creador? Está tratando siempre con mi vida, sacando lo que no sirve, sacando lo que no es. Entonces, tu animal tiene que ser sin defecto.
macho en su primer año, y lo pueden escoger entre cualquiera de los corderos o carneros. Está hablando, le repito, que debo disponerme, o sea, Padre, aquí estoy, circuncida mi corazón, hazle brit a mi led. Quiero un pacto, quiero que quites el prepucio de mi corazón, quiero que quites el prepucio de mi corazón. Tristemente, debido a las transgresiones de Torah, debido al pecado, el corazón puede perfectamente volverse a oscurecer, puede volver a crear una capita por encima que oculta y lo endurece. Es necesario volver a quitarla de ahí. Pero eso no es una labor que yo hago. Y ahí es donde nosotros malentendemos. Yo no circuncido mi corazón. Él es, a través de pruebas, tratos y luchas, a través de confrontarme con su Torah, Él es quien circuncida mi corazón. Entonces, el 5, Shemot 12:5 me está hablando de circuncisión de corazón. Pero Shemot 12:6, cuando ya habla del día 14, 4 días después, y ya habla de matar el animal físicamente, está hablando de la Brit Milá, de la circuncisión física de mi prepucio. Entonces quiere decir que año a año me tengo que circuncidar mi prepucio. No. Quiere decir que cuando yo celebro Pesach el día 14 de Aviv, entre atardeceres, Él revisa mi circuncisión de corazón, y el 10 de Aviv empieza a circuncidar mi corazón. Él. Pero el 14 de Aviv, Él revisa mi circuncisión en la carne. Y si no tengo circuncisión de la carne, otro colado, otro que no es. Se requieren ambas. Es más, cuando una persona va y se circuncida su prepucio sin que esté en su corazón, porque se lo dijeron, porque se lo impusieron, porque sea lo que sea, y no supo lo que hizo, estoy de acuerdo con lo que dijo Shaul, mutiló su carne. Pero cuando la persona de buen corazón permite y se dispone a que el Creador circuncide su corazón, Él llega el momento en que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y dice: papito, lo tengo a cierta altura de Brit Lev, de circuncisión de corazón, ahora vaya y matricúlese. Y la persona hace el Brit Milá, la circuncisión en la carne, y ya se convierte en un pacto. Cuando la persona hace una operación sin circuncisión de corazón, hace una milá, no es más. Shaul en el Brit Hashá no está hablando de Brit Milá. En una de las aparentes prohibiciones que ya la circuncisión no está hablando del Brit Milá, está hablando solo de la milá. Fue y se quitó un pedazo de carne y listo. Pero cuando el Creador ha circuncidado mi corazón y pone en mi corazón que es tiempo de ir a circuncidar mi carne, ese es un Brit Milá. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, volviendo a lo que decíamos aquí, el día 10 de Aviv, hasta el día de hoy sigue sucediendo. Estamos a 10 de Aviv. Ahorita que estamos a pocos días de celebrar Pesach, el 10 de Aviv, Él empieza a circuncidar mi corazón hasta el día 14. Y el día 14, cuando estoy celebrando Pesach en el Mashiach, pasa revista a ver si estoy circuncidado o no. Y si no estoy circuncidado en mi carne, si no tengo Brit Milá, no sirve. Se requieren las dos. El problema es que la religión nos vendió. La religión nos vendió el cuentico que con la muerte del Mesías la circuncisión ya no va, y ahora es la circuncisión de corazón.
Y tristemente hay mucho despistado en este camino que sigue predicando exactamente lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Porque no están en el ruaj. Porque no saben lo que dicen, están graves. La brit de corazón es antes de la brit milá en mi prepucio. Pero se necesitan dos condiciones. Acordémonos que para todas las cosas, absolutamente para todas las cosas, se requieren dos testigos. Dos testigos, dice la palabra. Por eso cita al día y a la noche. Por eso cita a los Shamaim y a la Eretz, a la tierra, como testigos. ¿No es cierto? Pero a su pueblo le pasa por dos. Le dice, ¿cómo está la circuncisión de tu corazón? Ahora, ¿cómo está la circuncisión de tu prepucio? Más adelante, si el Creador lo permite y me da vida, se estará haciendo una enseñanza sobre la Brit Milá, pero voy a adelantarles algo. En la Nueva Jerusalén, y más específicamente para poder entrar en el templo, que tiene las 12 puertas, que tanto habla mucho, dice que para entrar se necesitan las dos condiciones, tener la brit del corazón y la brit milá. Aquel que tenga brit del corazón, pero no tenga brit milá, no entra. Pero aquel que tenga brit milá, pero no tenga circuncisión de corazón, tampoco entra. Necesita las dos. Las dos, una no es sin la otra, van juntas. Solamente que la gran diferencia es que la Brit Milá, hecha en mi carne, el cortar el prepucio, se hace una sola vez. Mientras que la de circuncisión de corazón es un proceso que dura toda la vida. Pesach 5, 12:5 me habla de la Brit del corazón y el 6 de la Brit Milá, de ambas. Qué hermosa. Pero luego dice que el sacrificio del animal se hará entre atardeceres. ¿Qué significa entre atardeceres? Vamos a ver acá. Acá llega y dice noche y día. Como dijimos en la palabra, uno de los parámetros que usamos es lo que dice Bereshit, capítulo 1, Bereshit, Pere 1, en el cual dice que el día comienza a la caída de la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Noche, día. Pero la noche y el día están divididas en hablemos de la noche, primer vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Está dividida en 4 vigilias de 3 horas, de 3 a 6, la noche, de 6, hablemoslo en el horario que conocemos, gregoriano, para podernos sintonizar. Entonces estamos hablando de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Ahí están las 4 vigilias. Pero el día también está dividido en 4 partes de 3 horas. Está la primera mañana, la segunda en la mañana, la primera tarde y la segunda tarde. La primera mañana, ¿de qué horas a qué hora va? Va de las 6 de la mañana a las 9. La segunda mañana va de las 9 de la mañana al mediodía. La primera tarde va del mediodía a las 3 de la tarde. Y la segunda tarde va de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ahora veámoslo en el horario correcto. ¿Listo? Entonces vemos acá que arranca 24 horas a la caída de la tarde. En el calendario hebreo, cuando cae la tarde es la primera hora. Entonces 12 horas de noche y 12 horas de día. Y acá vemos en el calendario gregoriano, como yo les decía, ¿a qué corresponde? La primera hora corresponde de 6 a 7, la segunda de 7 a 8, la tercera de 8 a 9, la cuarta de 9 a 10 y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué ocurre? De 6 a 7 de la noche, perdón, de 6 de la tarde a 12 de lo que le llamaríamos la medianoche, es toda la noche.
Y ya después empieza a cambiar. Ya hablamos de 12 a 1 AM, de 1 a 2 AM, así hasta la mañana, ¿no es cierto? Y volvemos y repetimos. Están divididas, la noche está dividida en 4 vigilias. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia, y cada una es de 3 horas, más o menos. Y el día, como hablábamos antes, tiene primer mañana, segunda mañana, primer tarde, segunda tarde. Entre la primera mañana y la segunda mañana, vemos acá en amarillo, a las 9 de la mañana, según el calendario gregoriano, el horario gregoriano, o sea, a la cuarta hora del día, entre la tercera y la cuarta hora del día, tan pronto empieza la cuarta hora del día, era que se hacía el sacrificio de la mañana. Bueno, luego llega el mediodía. El mediodía se encuentra entre la segunda mañana y la primer tarde, que es lo que conocemos las 12 del mediodía, o el mediodía, o sea, entre 6 y 7. ¿Listo? Y a la hora décima de la tarde, del día, disculpen, a la hora décima, empieza la segunda tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Se hacía el sacrificio de la tarde. Entonces, cuando llega y dice entre atardeceres, aquí entre atardeceres, no es entre la tarde del 13 al unirse al 14 hasta la tarde del 14 al unirse al 15, o sea, 24 horas. No. Cuando se habla que el sacrificio se hará entre atardeceres, vuelvo y les digo, no está hablando de 24 horas, está hablando del sacrificio que hacía el Cohen Gadol a las 3 de la tarde, o si lo decimos en el horario hebreo, al empezar la décima hora del día, de luz, de la parte de luz. Entonces, cuando habla acá entre atardeceres, ¿a qué hora se está hablando? Entre atardeceres está hablando entre la primera tarde y la segunda tarde, cuando se hacía el sacrificio, perdónenme lo redundante, el sacrificio de la tarde. A esa hora es que se hacía el sacrificio. Aunque, ojo, durante el día, yo les decía, el día 14 de Aviv, ¿sí? En la noche no se hacían sacrificios de animales, de ningún tipo, ni en Pesach, ni sacrificio diario, ni luna nueva, nada. Todo se hacía al otro día, en las horas donde había luz, no donde había oscuridad. El fuego sí había que mantenerlo encendido las 24 horas, pero los sacrificios, miren, no se hacen acá en la noche, ninguno, sino en el día. Entonces, los sacrificios de cordero empezaban desde la mañana hasta la tarde. Pero, ojo, había uno importante que simbolizaba el sacrificio, al que se le llama el sacrificio de la tarde, ¿no es cierto? Y al que habla cuando acá que llegue y dice que lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre atardeceres. Está hablando de ¿qué? De un solo cordero, que era el que sacrificaba el Cohen Gadol a las 3 de la tarde, o entre las 2 tardes, o a la misma hora, mientras hacía el sacrificio de la tarde, que lo hacía un Cohen cualquiera. A esa misma hora, el 14 de Aviv, el Cohen Gadol estaba haciendo el sacrificio del cordero de Pesaj. Proseguimos. 12:7. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde la coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzah y maror, o sea, con pan sin levadura y hierbas amargas. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego. O sea, dice, no la coman cruda, que eso nos da a entender que hubo ocasiones en que el pueblo de Israel tuvo que comer carne cruda, ojo, desangrada, pero cruda, o hervida, sino asada al fuego
con su cabeza, las partes internas de sus patas y sus órganos internos. Ahora mire que yo resalto este verso en rojo, el 12:10. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Dice, coman el cordero de Pesaj, el 14. Lo mataban. ¿Sí? ¿Cuándo lo comían? El 15, ya lo vamos a ver. Pero llega y dice, si algo queda de la tarde del 15 para el otro día, 15, ¿sí? Llega y dice, quémenlo, quémenlo. No quedará nada para el otro día. Para la mañana del 15 no puede quedar absolutamente nada. Prosigamos y lo vamos a ver. Pero ojo, llega y dice, nada quede hasta la mañana. Se sacrificaba el cordero, se comía en la noche del día 15 y lo que quedara después tenía que ser quemado. Mira, aquí sigue. Aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano. Y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh. ¿De quién es el Pesaj? De Yahweh. Porque esa noche, cuando el 15 de Abib, a la medianoche, yo pasaré por la tierra de Misraín y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraín, ambos, hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraín. Yo soy Yahweh. Ahora, acordémonos algo. Hasta el momento, ¿quién eran los Kohanim? Los Kohanim eran los primogénitos de cada familia. Por eso, todos pudieron, no hubo un sacrificio de un animal primero para todos, sino que cada padre de familia, como primogénito de su casa, como anfitrión de su casa, obraba como Cohen y hacía el sacrificio. No había templo, no había Mishkan, no había altar, donde lo sacrificaron. Cada padre de familia, cada anfitrión de casa, obraba como Cohen y hacía el sacrificio y derramaba la sangre y untaba los dinteles de las puertas de la casa. Y si el cordero era compartido con el vecino u otros vecinos, entonces de la misma sangre de ese cordero se untaban las 2 o 3 casas de los que iban a comer en una sola casa. Ahora volvemos aquí. Porque esa noche, cuando 15 de abril a la medianoche, yo pasaré por la tierra de Misraín y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraín, ambos, hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraín. Yo soy Yahweh. La sangre servirá como señal. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraín, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta a Yahweh. De generación en generación lo celebrarán por Jucat perpetua. Mire, Jucat perpetua. Es que ya vino el Mashiach y como en el Mashiach se cumple todo, ya no necesitamos celebrar Pesaj. No, acá llega y dice que tenemos que seguir haciéndolo porque mientras esto exista es un Jucat perpetuo, es un mandamiento que no tiene lógica. Sígalo haciendo y punto. Lógicamente como lo hacemos hoy en día en el Mashiach. Pero hágalo. ¿Cuándo? Cuando yo quiera, no. En la fecha exacta. El 14 de Abib. A la caída de la tarde. Entre atardeceres. A las 3 de la tarde se comienza Pesaj. A las 3 de la tarde se comienza Pesaj. A las 3 de la tarde del día 14. O a las 21 horas. Hablemoslo de esa forma. Del día 14. Es cuando nuestro Mashiach murió en ese madero. Y seguimos. Por 7 días comerán matzá, o sea, pan sin levadura. ¿Desde cuándo? Desde el 15 al anochecer hasta el 21 al atardecer de Abib. ¿Qué significa esto? Por 7 días comerán matzá, 15 al anochecer, o sea, 14 a las 3 de la tarde, o faltando 3 horas para acabarse el 14.
se sacrificaba el cordero de Pesaj. Entraba el 15. ¿Listo? Ese 15, al anochecer, porque ya estaba empezando el día, al anochecer, no podía haber nada con levadura en sus casas. Entonces, el cordero se mataba ¿cuándo? El cordero se mataba el 14 a las 3 de la tarde. Pero se preparaba para consumir el día 15 al anochecer, en la cena. Y ese mismo día empezaba panes sin levadura, matzá. Y acababa el 21 de Abib al atardecer. ¿Por qué al atardecer? Porque no acaba cuando empieza el 21, sino cuando termina el 21. Ya cuando va a empezar 22. ¿Listo? Desde el 15 al anochecer hasta el 21 al atardecer de Abib. En el primer día removerán la levadura de sus casas. Entonces, ¿cuándo no tiene que haber levadura en las casas? ¿El día 14? No, el día 15. El día 15 no puede haber levadura. El día 14 sí, porque es parte de la preparación para el sacrificio del cordero de Pesaj. Ahora, si usted quiere sacarla un día antes, pues eso no hay problema. ¿Quién soy yo, no? Aunque yo no soy nadie para cambiar las órdenes al creador. El creador acá llega y dice que en el primer día removerán la levadura de sus casas. Pero es que el primer día no es el 14, el primer día es el 15. Porque el que coma hametz, leje endeudado, pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. ¿Qué significa que será cortado de Israel? ¿Que va a caer muerto? No. Que tarde o temprano, así esté en medio del pueblo de Israel, no es contado delante de la presencia del Creador. El Creador no lo tiene en cuenta esa persona. Para él, esa persona no es parte del pueblo de Israel. En el primer, o sea, el 15 de Abib, y séptimo día, en el primer y en el séptimo día, en el primer y séptimo días, o sea, el 15 de Abib y el 21 de Abib, tendrán asamblea apartada para Elohim. En ese día ningún trabajo será hecho. O sea que será un Shabbat. El 15 de Abib es un Shabbat y el 21 de Abib es otro Shabbat. En ese día ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Observarán la fiesta de Matzah, porque en ese día yo saqué sus divisiones de la tierra de Misraim. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por jucat perpetua. Vuelve y juega. Por mandamiento perpetuo. No lo entienda. Hágalo y punto. Deje preguntar. Deje tanta preguntadera. Obedezca más y pregunte menos. Seguimos. Desde el atardecer del 14º día, o sea, tarde del 14 de Abib. Acá es donde se presenta un error cuando leen, porque cuando llegan y dicen desde el atardecer del 14º día, piensan que es desde el 13 al 14, y no, es finalizando el 14, ya cuando se va a encontrar con el 15. Desde la tarde del 14 de Abib al anochecer del 15. Pegaditos, son las 5 de la tarde del 14, por decir algo, o las 23 horas, hablemoslo de esa forma, son las 23 horas del día 14, y llega la hora 0 del día 15 de Abib, y empieza la noche. No está hablando del inicio entre 13 y 14, es un error, está hablando entre el 14, cuando se une el 14 con el 15. Desde el atardecer del 14º día, 14 tarde del 14 de Abib, anochecer del 15 de Abib, del primer mes hasta el atardecer del 21º día, 21 de Abib, atardecer. Comerán matzah, como yo les decía, cuando no puede haber pan, desde las, digamos, hablemos en horario gregoriano, desde las 5 de la tarde del día 14, cuando ya se va a acabar, cuando ya va a empezar el 15. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando finaliza el 21 de Abib al atardecer. Quiere decir que el 22 de Abib por la noche usted ya puede comer pan con levadura, ya puede, espera, si usted quiere, y a las 7 de la noche mande compra una bolsa de pan y se la come. Listo.
pero del 22 por la noche. Durante esos días no se encontrará levadura en su casa. Cualquiera que coma comidas con James será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero, o ciudadano de la ciudad. Acordémonos de algo, cuando hablamos de sacar la levadura, para el pueblo, hermano, es que lo que pasa es que hoy en día la levadura que tenemos que sacar es la del corazón. En esa época era cuando tenían que sacar la levadura de las casas. No, señor. Para ellos para ellos era muy claro y sigue siendo claro hasta el día de hoy para nuestro pueblo, para el pueblo de Israel, que cuando hablamos de sacar la levadura, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah, amen.